trabajando, donde tiene algunas situaciones ahí que le requieren de su máxima atención, por lo cual nos solicitó que pudiéramos estar acá cubriendo y apoyando a las y los compañeros de México Prioridad, y me ha encantado de la vida. Finalmente me ha tocado ser parte invitado de este programa desde hace ya varios años. Venimos trabajando con Leo y apoyándolo desde el 2014, 2015, mi producer. Y hemos venido aquí con mucho gusto trabajando y apoyando, y para mí es un privilegio, un honor poder estar acá apoyando y trabajando con Leo, en esta ocasión supliéndolo. El día de hoy vamos a tener formidables invitados. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Diego Cardoso. Él es el titular o el representante del Instituto de Liderazgo en Valores. Diego, es un gusto que estés acá con nosotros. Bienvenido a México Prioridad. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, pues también de aquí varias veces con ustedes para pues compartir con la audiencia de México Prioridad pues, una serie de temas que nos pueden servir para la vida, y sobre todo pues despertar un poco la conciencia. Claro. Oye, Diego, a ver, sería importante retomar, ahorita que retomemos el tema que traías tú bajo la manga, hablar de qué es el instituto, la academia, claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, ¿a qué se dedica? Fíjate que yo me dediqué por muchos años al tema de, primero a la educación y después al tema de la consultoría. Okay. Yo soy de la Ciudad de México, adoptivo de Puebla desde hace 10 años. Trabajé en Deloitte, en la parte de consultoría, Deloitte Consulting Group, okay. Ahí en Ciudad de México, en Torre Mayor, y no en auditoría, en consultoría, y yo era uno de los líderes de la práctica de capital humano. Todo lo que tenía que ver con el tema de los recursos humanos en las empresas. Y trabajé del 2010 al 2014, y antes estuve trabajando en el tema de educación por muchos años. Okay. Y me di cuenta, Luis, que los problemas que estamos viviendo, por ejemplo, yo veía en los problemas, me tocó ser consultor, por ejemplo, de Coca-Cola, de Pemex, del SAT, y de muchas empresas muy grandes, de miles de colaboradores. Y los grandes problemas que tenían las empresas no eran problemas de tecnología, no eran problemas humanos. Ok, ¿como en qué aspecto? ¿En formación? ¿En cómo ven la vida? Temas de liderazgo, okay. Temas de comunicación, y por supuesto los temas de valores, ¿no? O sea, no puede ser que en el siglo XXI, o sea, hoy tenemos una NOM, ECO 031, que nos ayuda a todas estas cosas, porque donde muchas de las gentes de los mexicanos pasan la mayor parte del tiempo en el trabajo. Claro. Y entonces regresan con un costal pesadísimo de estrés a la casa, y van al trabajo también con un costal pesadísimo de la casa, porque también la familia, como un valor, como un núcleo de tejido social, pues se va deteriorando con el paso de los años, ¿no? Okay. Entonces, pues no, o sea, en el estilo de liderazgo que yo llamo, el tema de la capacitación era un gasto, el tema de desarrollo humano, pues por supuesto que el tema de la psicología, eran temas como que no. A mí dime cómo voy a vender más, a mí dime cómo voy a hacer más. Sí, no había un tema humano, sensible, de dignidad. No se respetaba el tema de la dignidad humana. Esto se debe a un fenómeno muy interesante, que es el tema de la posmodernidad, que tiene unos matices muy diferentes con la modernidad. En la modernidad, donde la razón, ¿no? Donde los valores, ¿no? Donde el institucional prevalecían, hoy en la posmodernidad lo que importa no es lo que piensas, no sí, lo que busca, es lo que sientes. Lo que de repente busca mucho en estos tiempos es la situación de ser más productivo, de tratar de rendir más, de vender más, independientemente de si tienes problemas en tu casa, independientemente de si estás enfermo, de si a lo mejor no tienen las herramientas para poder cumplir. En muchas empresas yo escuchaba, Luis, con mucha pena, oye, es que este elemento es valiosísimo, pues déjalo que se vaya, hay más recursos. A mí lo ven como recursos. Exactamente. A mí yo soy un apasionado del tema del lenguaje, ¿no? Y para mí el lenguaje genera realidades. Y como dices las cosas es como las frases. Claro. Entonces, recursos, ¿no? O sea, el capital que a mí tampoco me gusta el capital humano, porque es un humano que material, ¿no? Material, ¿no? Como si fueran cosas. Es talento, son personas, hay una dignidad, son historias, son vidas, ¿no? Y detesto, y voy a decir con toda franqueza, a muchas visiones de liderazgos empresariales y
donde ven a las personas como cosas. Mira, te voy a plantear cuál creo que yo es el problema del mundo y por qué estamos metidos a veces en este infierno. Las personas que poseemos una dignidad, que en lo sustancial compartimos esta dignidad. Ella y yo somos diferentes. En lo biológico, o sea, las diferencias nos enriquecen, las coincidencias nos fortalecen. En lo sustancial, que es la dignidad de la persona humana, son nuestros valores, son nuestros principios, en eso somos iguales. Pero las personas que fuimos creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. El problema es que cada vez amamos más las cosas y usamos más a las personas. Además, mi formación es de abogado laboral. Okay. Y soy abogado, yo también. Pues ahí está, hay coincidencias. Hay coincidencias. Y mi lógica y mi trabajo ha sido mucho trabajar el tema de los derechos humanos laborales. Claro. Hay algo que pasó precisamente en esa época de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que fue convertir al trabajador, y bien lo dijiste tú, en parte del sistema productivo, como una cosa, sí, y ya no como el tema de la relación entre relaciones obrero-patronales. Claro. Ya no son personas, sino son ahora cosas. Y al ser cosas, entonces ya es un tema de si produces, funcionas. Si generas, funcionas. Si no generas, no sirves porque finalmente eres una herramienta o eres un elemento del sistema de producción. Si algo no funciona, va para afuera y mete la red. Es correcto. Sigmund Bauman habla de estas sociedades descartables, de los patios traseros, ¿no? De lo que estamos todos, lo que no sirve, de la sociedad del descarte, ¿no? Así es. Todo, y las personas, pues no somos descartables, somos personas, ¿no? Y poseemos una dignidad. Y ojo también, porque yo no quiero que haya una visión así tan individualista, pero tampoco una visión donde el colectivo suprime también a la persona, en lo individual. Sí, el respeto del individualismo, yo siempre creo en los de la identidad. Exactamente, yo siempre creo en los equilibrios. Y entonces para nosotros era muy importante llevar a la mesa una apuesta donde esta visión se entendiera desde los liderazgos. Entonces hemos tenido experiencias hermosísimas, por ejemplo, cuando un líder sindical, ¿no?, entiende esto y tiene a su cargo, como me ha tocado trabajar con ellos en el Estado de México, 120,000 maestros, que imagínate, inciden en la vida de 4.5 millones de alumnos. Que todo lo que digan le va a afectar. Y entonces entiende esto, y cuando entiende esto nos pide, por favor, ayúdame a compartir esta visión. No vamos a alcanzar a los 120,000, pero son 5,600 delegados. Y entonces llevo más de un año y medio en gira, hablando con todos los delegados de este sindicato y con unas experiencias hermosísimas donde verdaderamente yo sí creo que los maestros son imprescindibles en la ecuación de la educación. El maestro es insustituible. Podrás tener unas canchas deportivas increíbles y los papás que nos escuchan unas tecnologías, porque aquí en Puebla hay escuelas preciosas, públicas además, ¿no? Y privadas. Pero quiero ver a los maestros y a los directivos. Entonces yo creo que este problema de valores, porque es un problema de visión, me decían en una entrevista, es que los valores están acabando en el mundo, ¿cierto? Los valores, para empezar, es un ente de razón, no es algo material que podamos hacer. Lo que sí está mal es nuestra jerarquía de valores, ¿no? Lo que sí está mal es cómo estamos implementando los valores. Entonces, yo sí creo que alinear esta visión de liderazgo y de los valores, ¿no?, en las empresas, hemos trabajado con políticos, en municipios, en ayuntamientos, ayudándolos con los temas de sustentabilidad, con buenas prácticas. Bueno, ahorita que dices precisamente con los maestros, con las escuelas, etcétera, ¿estás trabajándolo vía sindicato o vía sector privado? O sea, ¿cómo es? No, vía sindicato. Las autoridades, puede ser algo poco político o políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. A las autoridades no les interesa una buena educación. No sé si les interesan números. Ellos es que salgan, que no haya. O sea, pero en los números estamos reprobados. En la OCDE, en las pruebas. Y somos el país en Latinoamérica que más gasta en educación. Sí. Y estamos reprobados. Y no es el acceso universal a la educación, estamos hablando de calidad de la educación. ¿Sabes cuánto, Luis? En este gobierno, cuánto presupuesto hay destinado para capacitación para cada maestro? 57 pesos al año.
¿Cómo crees? Sí, un Subway, un jugo y una torta y un refresco. No, pero ni para eso. Ni para eso. Ni para eso. O sea, imagínate, a mí me dijo un gran empresario que aprendí mucho, me dijo cuando yo era joven, estaba en la universidad. Me dijo, mira, Diego, lo que no está en tu agenda y lo que no está en tu presupuesto es prioridad. Yo a mí me queda claro que muchas empresas, aquí donde me toca ir a Puebla, ya no visitando cámaras, empresarios y todo, donde menos meten presupuesto ¿Es educación? es en educación, en capacitación, en temas de responsabilidad social, en temas, ¿no? Sí, que finalmente el esquema de educación es prevención, Ajá. es productividad inclusive, Por supuesto, por supuesto. es pero prevención de accidentes de trabajo, es prevención de Es que violencia. los valores son muy rentables, Luis. No nos hemos dado cuenta que los valores son sumamente rentables. Estamos pagando a vigilantes que vigilan a nuestros vigilantes. Estamos creando, ¿no? O sea, vivimos con mucha desconfianza. No hay buenos ambientes laborales, hay grandes desgastes, hay laboral, ¿no? Qué bonito es una empresa donde verdaderamente tienen puesta la camiseta de los colaboradores, donde los patrones tienen un gran sentido humano, donde no hacen prácticas cruzas como abogado terribles, como te hago 2 contratos, ¿no? Te renuevo el contrato, o muchos, yo conozco empresas aquí en México y aquí en Puebla, donde cada 3 meses te hacen un nuevo contrato. Que eso genera inestabilidad, No, eso bueno, no es ayuda, no sabemos para qué, para que no generes antigüedad, Claro. y para que si te despiden no te lleves liquidación. O sea, no se vale, no se vale, ¿no? Entonces, yo sí creo que a raíz de esta visión, pues a raíz de esta visión empezamos a construir, y yo traía la idea de platicar con ustedes hoy, esta idea de dar... Antes de que propongas eso, a ver, estamos hablando de realidades que hay en el país, Claro. ¿no? Estamos hablando de situaciones que están pasando que para algunos maestros o para algunas personas que viven en el mundo productivo, a lo mejor están logrando los objetivos que ellos tienen planteados y se vuelven virtudes, ¿no? Y se vuelven sueños positivos que están logrando. Pero para muchos de los que vivimos en México se están volviendo pesadillas, ¿no? Y son pesadillas, y de las diferentes pesadillas. Y precisamente eso que platicabas antes de que entráramos al aire, de hablar precisamente de los diversos infiernos que habla Dante Alighieri, pues es precisamente son esas pesadillas que son reales y que se están viviendo y que tú traes como muy claro el escenario, ¿no? Sí. O sea, ¿qué está pasando en México? Mira, en Puebla. No, bueno, yo soy muy amigo de Enrique de la Madrid. Okay. Y lo trajimos hace poco aquí a Puebla, invitamos a Leobardo a un desayuno con él, y recuerdo que le dijo a los empresarios: ¿quieren 80 años de populismo? No, páguenle mejor a sus colaboradores. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, yo te puedo decir que el gobierno que hay ahí, que se me hace terrible, o sea, no lo odio porque yo no tengo tiempo para odiar, pero se me hace terrible, nunca había visto en México tan dividido, un México tan violento, un México, ¿no? Que está a las puertas del infierno, como dice. ¿Tú crees que estamos así? Sí. ¿Antes no estábamos así? No, y fíjate que el otro día tuve una discusión con otro gran amigo, me decía, es que antes, pues no, mira, están las cifras. O sea, fuimos el 3er o 4º país con más muertes en el COVID. O sea, el COVID de por sí se iban a morir, ¿no? O sea, porque era una pandemia. Claro. Pero pues con el detente a la frente y con y con el cero apoyo que hubo, salud como en Dinamarca, dime si no es un infierno para los papás y para los niños el que les hayan robado esperanza, o sea, futuro de los medicamentos oncológicos no repartidos en este sexenio. Okay. Eso es un infierno. O sea, es que la corrupción, es que no sé qué, es que los de... No, espérate. Han muerto 4,000 niños en este sexenio que no se les dio medicamentos oncológicos. Más de 16 millones de mexicanos sin seguridad social, sin salud. Porque, no, íbamos a tener una salud como en Dinamarca, ¿no? Y ya cancelaron el INSABI. Y ahora sí que ni como el perro de las 2 tortas, ni Seguro Popular, ni INSABI. Son datos, mira, hay más de 5 millones de recetas. dadas por el Seguro Social no surtidas. 5 millones 5 de millones de recetas. recetas.
Oye, eso significa que hay mucha gente que no se ha podido curar, que no se pudo curar, ¿no? Y que tiene diabetes, hipertensión y que necesitan insulinas. ¿Cuánto cuesta una insulina? Yo le digo a la gente, a ver, despertemos, por favor. O sea, ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? En este particular? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para poder cambiar esta realidad que comentas? Por ejemplo, el tema de las recetas. ¿Cuál tendría que ser como el paso que tendría que dar el Estado? el paso no, bueno, o sea, para empezar, o sea, decir, se acusa de una corrupción que había en el tema de medicamentos, que nunca se comprueba, no hay nadie, cero persona en la cárcel por un tema de corrupción en el tema de medicina. Se quitan esos contratos y entonces se dejan de surtir, meten gente ineficiente, meten compadre. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero salir a votar. Okay. Y salir a votar, o sea, yo le digo a la gente, tú te subirías a un avión, hay gente que te subes a un avión y te dice, aquí venimos, este piloto es muy honesto, pero tiene cero experiencia de vuelo. ¿Te subes? No, pues obviamente no te subirías, ¿no? No te subirías, alguien ¿no? inexperto. Bueno, pues es que ha llegado gente inexperta, amigos de los compadres de los amigos. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, o sea, sí está muy mal, yo jamás voy a defender lo que estaba sucediendo antes, pero hoy estamos peor. Reciente, la semana pasada, llegamos, ha sido el sexenio, falta un año, cachito. Con Mira, más, un año, ¿no? Ya o casi. más homicidios dolosos. Y cuando digo homicidios dolosos, que me entienda la gente, estoy hablando de asesinatos. O sea, es que tú eres abogado, es que te quiero matar y te logro matar. ¿Por qué crees que se da el tema del incremento de los homicidios? O sea, vuelvo a la pregunta. Yo soy mucho de, bueno, a ver, ok, esta es una situación esta es una realidad, hay números, sí, etcétera. La propuesta es esta, o lo que tendríamos que estar construyendo es hacia esta ruta. Ajá. Hablabas del tema de votar. Sí, el tema de votar, pero por ejemplo, es fundamental. Sí, ¿no? o sea, para mí tenemos que empezar con el tema de la educación. Para mí el tema de la educación es fundamental. 2, tenemos que combatir la pobreza extrema. Okay. No puede haber ofensiva en un país como México, tan rico, la pobreza extrema es ofensiva. En este sexenio la pobreza aumentaron 4 millones los pobres, los quieren tantos que los quieren crecer, aumentaron. ¿Por qué? Porque está comprobado. En relación al porcentaje de incremento de población y de pobreza, como tú más o menos lo midió el INEGI y la Coneval. No, pero no tanto el incremento de los pobres, sino a razón de la población. Sí, más o menos no. O sea, lo que yo sé es que en México, en el 2018, había tantos millones de pobres en esta situación de precariedad, de pobreza alimentaria, pobreza así, y aumentamos en todos estos años 4 millones de pobres más. Okay. O sea, un gobierno que dijo primero los pobres, aumentó la pobreza. Y sociológicamente, no solamente el tema político, sino sociológicamente, ¿cuál será la causa? Hay muchas y son históricas. O sea, uno es, por eso te digo, no es, o sea, la situación de México no es culpa de un sexenio. Es no, la suma de muchos. Y de muchos mexicanos, en uno de los temas del infierno que yo digo, en el primer nivel de Dante el infierno está el limbo. El limbo está en los que ni los de aquí ni los de allá, ¿no? En los que cuando dicen compromiso, dicen con permiso, ¿no? Yo creo que estás en voz ciudadana, ¿no? Y entonces estás comprometido con la causa. Hay tantas causas en México, nos lavamos la mano. Tenemos una visión de fin de semana, una visión de corto plazo, no una visión de largo plazo. El problema es que hay tantas causas que uno tiene que empezar a priorizar qué causa, ¿no? Para un tema de política pública, sí, pero para un tema de mexicanos, de ciudadanos, porque luego pensamos que si va a venir alguien a rescatarnos, algún gobernante, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Tiene que ser la sociedad civil y la sociedad civil organizada. Mira, Luis, uno de los temas es que México es un gran país, es un país muy solidario. Y cuando sucede una emergencia, ahí estamos todos. Acaba la emergencia. Si nos olvidamos de todos otra vez. Nos olvidamos de todos otra vez, ¿no? Que las causas tendrían que ser estas, ¿no? O sea, no necesitamos que haya un temblor, un tema de volcán o algo así. No. Tendríamos que cambiar esta lógica, decir, oye,
tenemos que ser solidarios un día sí y el otro también. Y el otro día también. Solidarios y subsidiarios. Las dos cosas. Solidarios en la emergencia. Subsidiario es yo debo de poner las condiciones y debo ayudar a tener las condiciones para que el otro, por su propio pie, por su propia voluntad, pueda salir adelante, ¿no? Entonces, porque está comprobado que la dádiva, pues sí, pero se va a un fondo perdido, ¿no? Y el otro es que, vea, ¿cómo vamos a combatir la pobreza si la economía ha decrecido? Tenemos una cobija, y esta cobija nos alcanza a nosotros dos, ¿no? Pero la población crece y llega él y luego llega ella. Y es una sola cobija. Y es una sola. Y no creció la cobija. Pero espera más, es que llovió y se encogió. ¿Y qué hacemos con esa cobija? Pues nos las empezamos a arrebatar, ¿qué es lo que está sucediendo? Ay, qué difícil. Entonces, más inseguridad. Yo me decía la inseguridad. O sea, tenemos que, los jóvenes, apostarle a los jóvenes, apostarle a la educación, por supuesto a la mujer, por supuesto al tema del crecimiento económico, al tema de educación. Y entonces no va a suceder de la noche a la mañana, pero sí. O sea, las causas sí son muy sociológicas, son muy antropológicas, son muy culturales. Tenemos que también hacer un cambio de mentalidad muchas veces los mexicanos, porque tenemos, yo aquí lo he hablado con Leobardo muchas veces, tenemos la narrativa del jodido. Claro. ¿No? Ay, es que, pero no, vinieron y que nos pidan perdón los reyes y los americanos y los del Oxxo, tienen una caja abierta, ¿no? O sea, siempre nos ponemos en esa situación de víctima. Yo creo que como mexicanos nos debemos quitar esa posición de víctima. No sé cuánto tiempo... No, tú sigue. Yo necesito... Okay. No, oye, a ver, me parece bien importante. Es que hay muchas, se parece mucho lo que tú haces. Tú trabajas mucho valores, que además de valores también obviamente van vinculados a otros temas más. Y nosotros trabajamos, desde Voz Ciudadana, trabajamos mucho el tema de educación de derechos humanos. Okay, ¿no? sí. Desde la lógica del Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, que es como la herramienta o nuestra herramienta. Y es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Y precisamente mucho de lo que platicas es, a ver, maestros tienen que traer, obviamente, esta lógica que tiene que ser de adentro hacia afuera, los sistemas educativos también tendrían que ser los que tendríamos que estar trabajando, y así, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, ya, si quieres, ya para cerrar, qué es lo que tendríamos que hacer para tener esperanzas hacia adelante, y no desde el poder público, no desde, o sea, no, como dices, no el otro, sino qué tendríamos que hacer nosotros, generar comunidad, hacer organización, o sea, qué tendríamos que hacer y hacia dónde tendríamos que caminar para los que nos puedan ver, decir, ok, yo quiero ayudar y ok, me voy a animar a hacer esto y esto que me dijo Diego. O sea, yo creo que hay sociedad, bueno, desde la casa. Okay. Te voy a decir la definición de sustentabilidad. Es pensar en la satisfacción de mis necesidades presentes, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Okay. Tengo que pensar globalmente, pero tengo que actuar localmente. Sí, claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo alumnos en el diplomado que yo doy, tengo un diplomado de liderazgo en valores, y les digo, a ver, ¿se bañaron hoy? Sí. ¿Cuánto tardas en bañarte, la neta? 1 hora. 20 minutos. La regadera convencional es 20 litros por minuto. Multipliquen. ¿Cuántos litros A ver, aquí saquemos el compromiso de que nos vamos a bañar en 5 minutos. ¿Cuántos millones de este salón? Y que pongas una cubeta, ¿no? ¿Cuántos millones? Exactamente. ¿Y cuántos millones de este salón de litros ahorramos en un año? Millones de litros de un recurso que es finito, pero nuestras necesidades son infinitas. Un ejemplo es un ejemplo desde lo local. Desde lo local, porque yo puedo dar ideas de políticas públicas, pero la gente va a decir, no, pues eso. No, sé como desde otro ejemplo. Sociedad civil organizada. Sabemos vivir en sociedad, no en comunidad. Es bien importante eso. Vamos, tenemos un condominio, nadie se saluda. Riegan con ¿no? Con la manguera, en vez de barrer. Pero si te acuerdas por qué de repente pasa eso. Porque es que no quiero que el día de al rato me esté tocando, o sea, como yo quiero mi espacio, ¿no? Okay. Luego, el tema de tenemos que crear sistemas de consecuencia.
Tú y yo vamos manejando nuestro coche en Tijuana y te digo, Luis, párate aquí tantito en doble fila o aquí en el de discapacitados porque voy al otro por un regreso. Está mal, ¿no? ¿Qué sucede? Nada. Me para el poli, hasta le doy el regreso, ¿no? Cruzamos de Tijuana a San Diego. Y ahí sí. Te digo, párate en doble fila, ¿te paras? No, porque me multan. ¿Te pondrías la de Puebla con el Official Smith? ¿No? Ahí sí te multan. No cambiaste tú ni cambié yo, cambió la cultura. Si cambias la cultura, Tú te acoplas a la cambias cultura en el la que estás. comportamiento. El otro día les puse a investigar a mis alumnos cuánto costaba tirar, cuál era la multa de tirar la basura en la calle en Singapur. Primera vez, $2,000. Un chicle, segunda vez, eran $10,000. El tema es que no hay impunidad. Claro. O sea, Sí. si lo haces, Sí, lo pagas. claro. Y entonces aquí, fíjate, el criminal dice, pues hace sus cuentas, la probabilidad de que me pase algo, de que lo que yo haga tenga consecuencias. Y por eso lo hacen porque lo pueden hacer. Pero eso se aprende y hay impunidad en las escuelas. Yo he conocido escuelas donde hay que correr a este chavo, no porque su papá da dinero para el colegio. O porque es influyente, o porque es O político, porque es influyente. porque No, pues tenemos que empezar por ahí. ¿Qué le estamos enseñando a los... Es complicado. Entonces, desde la educación, desde los hogares, desde la casa, desde esto, desde mi mundo, desde mi lenguaje, desde mis pensamientos, cambiar. Oye, Diego, ya se nos acabó el tiempo, es rapidísimo se nos va el tiempo en esto. Un gusto Igualmente, convivido contigo. Nos veremos en otra ocasión. Voy a decirle a Leo, invítame más o menos para cuando venga Diego, para llegar yo antes y entonces escuchar lo que diga Diego, y ya que yo entre después o entre antes. Sí. Pero ahí para poder escuchar. Yo he encantado la Y vida de Diego. subimos muchos contenidos de nuestros temas. ¿Cuál es tu En las redes? páginas del IF es L de Lalo, I de Ignacio, V de Vaca, H de Valores Humanos. Okay. Ahí en Facebook, en Instagram subimos muchísimos contenidos. Hay conferencias, cursos, talleres, tenemos un programa, tenemos un diplomado de 7 módulos. Se han inscrito políticos, hemos tenido diputados, hemos tenido... Hay que cambiar a los líderes, porque si cambian los líderes... Diego, un gusto conocerte. Acá estamos. Esto es México Prioridad. Regresamos en un rato más. Adiós.